protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。 Un segundo túnel en construcción. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablamos sobre la alianza el PRI y Morena, también sobre la militarización, el caso Ayotzinapa, Florence Cassés e Israel Vallarta y la prisión preventiva oficiosa y por último la monarquía. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. Mahsa Amini, arrestada por infringir el código de vestimenta iraní al no llevar el velo bien puesto, falleció estando bajo custodia de la policía moral en Teherán. Testigos aseguran que fue brutalmente golpeada mientras estaba detenida, causándole la muerte. En respuesta, miles de jóvenes iniciaron una ola de protestas en contra del régimen, mientras que cientos de mujeres salieron a las calles a quemar sus velos y cortarse el pelo, como símbolo de su repudio a la tiranía que reprime su libertad. Por su parte, el gobierno, en un intento por reprimir las manifestaciones, limitó el acceso a Internet y ha detenido a cientos de personas, incluidos activistas y periodistas. Aunque el saldo de los enfrentamientos no se ha confirmado, se habla de al menos 50 personas muertas. Tras un poderoso estallido social y a través de un plebiscito llevado a cabo en octubre de 2020, la sociedad chilena aprobó, con amplia mayoría, la redacción de una nueva constitución para sustituir la de Augusto Pinochet. Sin embargo, tras una votación histórica, el pasado 4 de septiembre, más del 61% de las y los chilenos rechazaron la propuesta de Carta Magna, que habría proporcionado paridad de género total, mayor representación indígena y regulaciones ambientales importantes. En medio de un proceso judicial por presunta corrupción durante su mandato y el de Néstor Kirchner, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue víctima de un fallido atentado de homicidio. Tras la agresión, miles de personas salieron a las calles a exigir un alto a la violencia política, en medio de especulaciones sobre un falso ataque para distraer la atención del juicio que enfrenta Fernández. A pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección del presidente, Nayib Bukele anunció su intención de participar en las elecciones de 2024, en lo que parece un plan bien estructurado para mantenerse en el poder. Bukele logró desarticular la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en 2021 y nombrar nuevos ministros, quienes más adelante, en la reinterpretación de la Carta Magna, avalaron las intenciones de Bukele. Tras el paso del huracán Fiona por el Caribe, se reportaron al menos una decena de muertos, daños catastróficos y el colapso del suministro de energía eléctrica en Puerto Rico y República Dominicana. Decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares por las inundaciones y las graves afectaciones a sus viviendas. Al menos 3 provincias en República Dominicana fueron declaradas zonas de desastre y el gobierno de Estados Unidos aprobó la declaratoria de desastre mayor en Puerto Rico, para lo cual se ha activado la asistencia federal de emergencia. Por su parte, en el continente asiático, el tifón Inamnor golpeó Corea del Sur, lo que provocó 12 víctimas mortales y miles de evacuados, además de daños por 1.21 mil millones de dólares. Después de ser expulsado del cargo por numerosos escándalos, Boris Johnson fue sustituido por la controversial Liz Truss, tercera mujer en asumir el cargo como primera ministra en la historia de Reino Unido. En su primer discurso oficial, la nueva líder conservadora prometió transformar a Gran Bretaña y posteriormente presentó un plan económico que incluye la mayor reducción de impuestos de 50 años para impulsar la economía británica que está al borde de la recesión. El pasado 8 de septiembre, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II, la monarca más longeva en la historia de Gran Bretaña. Miles de personas se reunieron a las afueras del palacio para rendir homenaje a la reina y para saludar a su sucesor, el rey Carlos III, ahora jefe de Estado de 14 países, incluidos Australia, Canadá y Nueva Zelanda, y quien tendrá que definir el nuevo rumbo de la monarquía.
el mundo del cine también está de luto, tras la muerte asistida del legendario cineasta suizo Jean-Luc Godard, el pasado 13 de septiembre. El director de películas emblemáticas como Sin Aliento, Pierrot el Loco y Alphaville fue uno de los representantes de la Nouvelle Vague, movimiento que revolucionó el cine en Francia en la década de 1960 y creador de decenas de películas. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Mextranjeros. Como ya es costumbre, nos acompañan 4 grandes corresponsales que nos van a hablar sobre temas nacionales e internacionales desde su visión. Y empezamos contigo, Emmanuel Stils, corresponsal independiente de Bélgica. Además, trabajas para Radio France Libération y además tienes un libro muy interesante que les recomendamos un montón, El Teatro del Engaño. Bienvenida. Muchas gracias, Ixchel. Cuéntanos sobre tu nota que nos traes el día de hoy. Pues hoy he elegido una nota que puso en portada el periódico Libération la semana pasada, el periódico con el cual trabajo, y que trata de la historia de PPDA, como se le conoce en Francia. Es Patrick Poivre d'Arvor, es un conductor superestrella. Durante más de 20 años estuvo a la cabeza del noticiero de la noche más importante en Francia, de la cadena TF1, la primera cadena. Y este señor, el año pasado, descubrimos, bueno, ya había muchos rumores sobre su cuenta, pero el año pasado una joven escritora puso una demanda contra él por violación. Y la justicia primero dijo que había prescripción porque los hechos eran de 2004 y posteriormente muchas mujeres empezaron, a raíz de que ella había puesto esa demanda, a manifestar que ellas también habían sido víctimas de intentos de violación o abusos sexuales por parte de este conductor, que era un señor realmente intocable en la sociedad mediática francesa, pero también en el ámbito de la cultura, porque es un escritor, tiene mucha influencia en el ámbito de la edición. Entonces, digamos que cayeron un poco en sus redes muchas mujeres jóvenes que lo admiraban como periodista o como autor, o que eran invitadas a sus programas literarios, porque también tenía otros programas en la televisión, ¿no? Y a raíz de eso, él aparece en un programa de televisión para defenderse. Él ya no es conductor del noticiero, ¿no? Pero todavía tiene programas literarios, publica libros. Y él dice, no, pero en realidad todas las relaciones que yo tuve eran consentidas, yo es que soy irresistible, estas mujeres caían a mis pies y todo eso, ¿no? Y entonces, a partir de su testimonio, pues eso no fue muy hábil, digamos, por su parte, porque muchísimas mujeres, hay decenas y decenas y decenas de mujeres empezaron a acudir a la justicia, no solamente a los medios, porque, bueno, Libération ya hizo el año pasado un número completo de investigación, investigando muchas denuncias de estas mujeres, y ahora son 90 las mujeres que han, de alguna manera, levantado la voz para dar su testimonio de cómo les estaba acosando. Hay muchos casos de que ellas afirman que son violaciones, bueno, no ellas realmente, o sea, que son que corresponden a delitos de violación muy graves. Y hay 30 mujeres de estas 90 que han acudido a la justicia diciendo, sabemos que nuestros casos prescribieron, pero queremos apoyar la demanda de esta primera mujer, que finalmente la justicia sí va a investigar, porque hay otro intento de violación de 2009 que no ha prescrito. Entonces, estas mujeres, sabiendo que habían prescrito sus casos, deciden manifestarse en apoyo a los casos de algunas mujeres que no han prescrito, ¿no? Y ahí lo que es muy interesante, y creo que puede tener paralelo e implicaciones también, o sea, no implicaciones, pero paralelos con otros casos, como hemos visto en Estados Unidos, el caso del productor de cine, ¿no? Harvey Weinstein, o aquí en México ha habido varios casos, por ejemplo el de Andrés Römer. Lo que está viendo ahora la justicia en Francia es tal vez no declarar la prescripción, o sea, levantar la prescripción en los delitos más antiguos, por declarar la serialidad de los delitos. O sea, considerando que este señor podría ser un violador en serie, pues habría cierta continuidad, o en todo caso, en su comportamiento, pues hay una continuidad en el delito a lo largo. O sea, estamos hablando de hechos que se remontan algunos a 1985, o sea, son comportamientos continuos durante 30 años, y claramente eso también quiero hacer un paralelo con otros países. Lo que vemos en ese tipo de casos es que no solamente se trata de un personaje
intocable, ¿no? Y que puede actuar en total impunidad, abusando de las mujeres, generalmente jóvenes, que se encuentra en su ámbito de trabajo, pero también que existe todo un sistema de protección, ¿no? dentro de la cadena de televisión. Y esta nota de Liberación de la semana pasada revela también en el ámbito editorial, ¿no? Cómo se trataba de una broma, o sea, cuando acudió una escritora a denunciar a su editor que él había intentado violarla. Ahí en esa nota aparecen grandes figuras de la edición en Francia, incluso el escritor Michel Houellebecq, ¿no? De cómo están bromeando sobre el hecho de, otra vez PPDA intentó seducir a una joven escritora, ¿no? Y cómo eso es objeto de bromas y no fue tomado en serio durante todos estos años. Importante voltear a ver y escuchar a las voces de las víctimas, como bien mencionas, Emanuel, y muchos casos que también tenemos en otros países como el nuestro. Claro. También nos acompaña en esta ocasión Pablo Sánchez Olmos, es corresponsal de España, periodista freelance para varios medios como Onda Cero, Antena 3 y El Mundo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Y qué nota nos traes en esta ocasión? Pues traigo una nota para los fanáticos de las películas de ciencia ficción tipo Armageddon, pues, que sepan que recientemente la NASA ha logrado poner en funcionamiento el primer sistema de defensa planetaria. Que suena de ciencia ficción, pero ya empieza a ser realidad. La NASA, como siempre, saca toda su artillería publicitaria para vender en directo, que todos asistamos a este momento histórico. La verdad es que luego la realidad se quedó un poco justo y corto, y al final se veía una imagen, cómo se iba acercando poco a poco el satélite, y en un momento se deja de ver y todo el mundo empezó a celebrar y nadie entendía muy bien por qué. Al final este satélite consiguió estrellarse con un cometa y desviarlo de su trayectoria. Esto es algo que van a determinar en los próximos días, y ya de por sí es una proeza científica porque han logrado todos a raíz de cálculos matemáticos muy complejos, enviar a 11 millones de kilómetros de distancia un satélite muy pequeño de apenas 100 metros de diámetro e impactarlo en uno que también es muy pequeño. Entonces eso ya de por sí es un éxito. Lo que toca por ver ahora es en qué medida han desviado el satélite de su trayectoria, y para que todo el mundo se quede tranquilo, no viene hacia la Tierra ni va a pasar ni cerca, pero no va a ser por lo menos ya película. Podemos celebrar esta noticia que sin duda alguna avanza y nos deja un poco más cerca de nuestra salvación respecto a los dinosaurios, que no tuvieron esa fortuna de poder desviar el cometa que venía hacia la Tierra. Qué interesante, ¿no? Sí, bueno, sí, esperamos que sea el resultado, esperemos no necesitarlo pronto, pero de ser así, que ya estén desarrollando la tecnología. Muchas gracias, Pablo, por la nota. También nos acompaña en esta ocasión Sebastián Salamanca. Él colabora en temas de derechos humanos con varias organizaciones, específicamente en los temas de personas defensoras. Bienvenido, Sebastián, a esta mesa de extranjeros. ¿Y qué nota nos traes por acá? Eres de Colombia, además, así que la nota además siento que va por ahí. Sí, bueno, pues un gusto que estén, un gusto saludarlos. Bueno, el día de hoy traigo una nota que causó mucho impacto en Colombia y fue el discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar la semana pasada. El discurso fue muy impactante porque es la primera vez que un presidente en ejercicio llama directamente a los Estados Unidos a poner fin contra la guerra contra las drogas. Y precisamente el discurso es bien interesante porque se encarga de explicar cómo esta política, que pues ya tiene décadas, viene desde Richard Nixon, pues ha tenido un impacto muy nefasto para los pueblos amazónicos, pero también para los ecosistemas amazónicos, como el glifosato, que es la sustancia química usada para destruir los cultivos de cocaína, cómo esta sustancia envenena comunidades, envenena ríos, y en paralelo cómo esta política de la guerra contra las drogas encarcela a hombres y mujeres en toda América Latina y también en los Estados Unidos. ¿No? Exacto, y también en los Estados Unidos. El discurso pues fue muy controversial, fue alabado por los seguidores del presidente, pero también fue muy controversial, entre otras cosas, porque el presidente en un momento dice algo así como, bueno, que es peor para el mundo, que se esté produciendo cocaína o que se esté produciendo sin límites el carbón y el petróleo. Y esto pues no cayó nada bien. Otro punto que creo que es muy interesante del discurso es que
hace una distinción entre la coca como una planta amazónica que se da naturalmente en muchos países de América Latina y la cocaína, que pues es una sustancia psicoactiva que en términos del presidente debe ser regulada y no simplemente prohibida y criminalizado su consumo. Y creo que es la primera vez que se ha, digamos, porque en términos del debate de la política contra las drogas, no había consenso en liberar la prohibición de la cocaína. Había cierto consenso en que no se debía criminalizar el consumo de marihuana, pero es la primera vez que se habla así tan abiertamente de no criminalizar el consumo de cocaína. Entonces, pues me gustaría dejarles ahí esa nota. Creo que aporta al debate, a la conversación por todo lo que se está viviendo en México también, ¿no? Sin duda, un tema muy importante para nuestro país, ¿no? Que justo el trasiego de cocaína específicamente, acá tenemos que voltear a ver, ¿no? Los orígenes y, como bien decías, además el mensaje muy importante de cómo se afecta y se encarcela a las personas empobrecidas, ¿no? Y además se afecta al medio ambiente. Muchas gracias por la nota y seguiremos además con mucho interés en lo que siga haciendo el gobierno del presidente Petro en Colombia. Y también nos acompaña en esta ocasión Mathieu Tullier, es periodista francés independiente, además ya es un conocido acá, que me pone siempre con su apellido a pensarlo mucho, pero me da gusto que andes por acá, Mathieu. ¿Qué nota nos traes el día de hoy? ¿Qué tal? También es un placer siempre estar aquí. Pues la nota que traigo hoy está, pues es muy preocupante, tiene que ver con los últimos sucesos, con el caso de Ayotzinapa en México, que parece que se había estancado un poco el caso y todo aceleró en días recientes y culminó este 27 de septiembre con la renuncia de Omar Gómez Trejo, que era el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, lo cual es la última etapa de una serie de eventos muy preocupantes para la investigación, que representaría un gran retroceso porque él renuncia porque prácticamente la Fiscalía General de la República a la que él pertenece le saboteó todos sus intentos por emitir órdenes de aprehensión. De muy mala manera, el fiscal Alejandro Manero le canceló órdenes de aprehensión contra personas militares, le quitó sus policías ministeriales, o sea, prácticamente vació de toda su sustancia la unidad de investigación que él encabezaba a medida que él se estaba acercando al poder militar, ¿no? Que es un caso que vamos a tratar ahorita. Pero no deja de ser muy preocupante lo que está sucediendo en el caso de Ayotzinapa, que es uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a derechos humanos e impunidad, porque estamos viendo aparte un respaldo del presidente López Obrador a la renuncia de esta persona, un respaldo al poder militar y lo que parece orillarse a un encubrimiento del poder militar en el caso de Ayotzinapa. Entonces, pues es una nota que está siendo muy comentada, pero no hay que dejar no hay que quitar el dedo del renglón aquí, porque lo que quiere decir este caso, a dónde está yendo, como estamos viendo, como los militares están teniendo abogados que se han metido en muchos temas muy oscuros, temas de corrupción, temas de violaciones a derechos humanos. Se están activando, digamos, mecanismos dentro del Estado que habían prometido que ya no existirían y que estamos viendo en acción. Bueno, estamos viendo más bien sus consecuencias porque nunca los vemos operar como tal, pero estamos viendo esquemas y patrones del pasado que hubiéramos preferido no volver a ver. Entonces, creo que es muy importante que todo el mundo tenga el ojo muy puesto en ese caso. Nos vamos a ir a un breve corte, pero justo me parece muy importante que pongamos sobre la mesa el tema de la militarización, ¿no? Específicamente en el caso Ayotzinapa, como bien mencionabas, Mathieu, pero en general, y de eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, y poner siempre en el centro a las víctimas, a las familias de los 43 desaparecidos, pero también de quienes fueron asesinados y de quienes están heridos. Actualmente todavía hay una persona, un estudiante en coma. No olvidar que desde hace 8 años estas familias están exigiendo justicia y verdad que no se les ha entregado. Vámonos a un corte y regresamos.
Continuamos en Extranjeros y como les comentábamos, en este bloque vamos a hablar sobre esta, para algunos y algunas, sorprendente alianza entre el PRI y Morena en Cámara de Diputados principalmente, pero también ya se está viendo en algunos espacios en el Senado, para fortalecer la estrategia militarizada en el país, donde las Fuerzas Armadas, según lo que se planteó en la Constitución, tendrían que irse en el 2024, este retiro a los cuarteles de lo que tanto nos han hablado por más de 20 años, y ahora ampliarla hasta el 2028. Para ello, queremos, Mathieu, que tienes, ya justo veníamos del tema anterior, que nos platiques un poco cómo este reajuste, ¿no? O sea, las amenazas en contra de Alejandro Moreno, estos audios, Alito, de la noche a la mañana salió una iniciativa en Cámara de Diputados del PRI que fortalece y acompaña a Morena en esta estrategia de militarización. Sí, bueno, justo el vínculo con el caso de Ayotzinapa está en este poder fáctico que es el ejército en México, ¿no? Y que probablemente nunca haya tenido tanto poder como actualmente, gracias a las concesiones que le otorgó el presidente López Obrador, a contrario de todo lo que había dicho durante sus 20 años de campaña para llegar a la presidencia. El poder fáctico es tan potente que trasciende partidos, trasciende discursos y se impone en la realidad política del país. No sabemos cómo, porque es un poder totalmente hermético que opera fuera de proyectores, pero que nadie ha podido ni debilitar en estos 15 años desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. En este contexto, los partidos han hecho un juego bastante lamentable, viéndolo desde afuera, que es perenizar la presencia del ejército en tarea de seguridad pública, que igual, si vemos, empezó con el PAN de Felipe Calderón, se profundizó con el PRI de Enrique Peña Nieto y ahora está su clímax, vamos a ver hasta dónde llega, con Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Es en ese contexto que había la alianza opositora que había afirmado que no permitiría una reforma constitucional, la alianza opositora de PRI, PAN y PRD y con Movimiento Ciudadano, que no forma parte de la alianza, pero que se habían puesto de acuerdo para bloquear los intentos de López Obrador de reformar la Constitución. Entre estas reformas estaba la reforma para perenizar la presencia del ejército hasta el 2028 y vimos cómo esta alianza se fracturó. López Obrador logró destrozar esta alianza comprando al líder del PRI en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno, el ex gobernador de Campeche, un hombre terrible, muy corrupto, pero lo más lamentable de todo este caso es cómo la real política se ilustra en este caso, ¿no? De que durante semanas la gobernadora de Campeche difunde audios que revelan la verdadera naturaleza de Alejandro Moreno, un hombre, pues otra vez muy corrupto, muy cínico. En su casa. Y hacen un cateo en su casa. Está a punto de tener un proceso de desafuero, de enfrentar la justicia, y del día a la mañana él fractura la alianza opositora y empieza a poner una reforma que es la que sostiene Morena para ampliar la presencia del ejército en México. Y del día a la mañana, al alinearse ya con el gobierno de López Obrador, ya no se habla de su proceso de desafuero, ya no se habla de que es un hombre corrupto, hasta se habla de él como un estadista, como un político de colmilludo, etc. Entonces es todo el cinismo, todo el sistema priista en su máxima esplendor, ¿no? Protagonizada por Morena, por el PRI, en su momento por el PAN, por el PRD, porque es una forma de hacer política que es terrible, que es un espectáculo deprimente para quienes estamos fuera, porque nos damos cuenta que no hay los valores que pregonan ni nada, pero pues es todo esto con el fin de llegar a satisfacer el poder fáctico del momento, que es el ejército, ¿no? Entonces vemos esta combinación de fuerzas, de factores, de estrategias, para, al fin de cuentas, entregar al ejército lo que quiere, que es el control territorial del país.
Por allá iba un poco mi siguiente pregunta, Pablo. Al final vemos ahora, por ejemplo, a Marco Cortés, ¿no?, el líder del PAN, saliendo a decir no a la militarización, cuando históricamente su partido la ha apoyado, ¿no?, esta estrategia militarizada. Incluso sí se puso oficialmente con Calderón, pero viene desde Ernesto Zedillo en el 94 con los retenes, sobre todo en la frontera antidrogas, y es este poder que tienen las Fuerzas Armadas en este país, independientemente de quién esté en el gobierno. Y es curioso que se da una dinámica que cuando estos líderes políticos están en la oposición critiquen la militarización y cuando llegan apuestan por este proceso casi como reconociendo que hay un problema de seguridad pública tan grande que no se puede resolver por los cauces habituales y hay que recurrir al ejército, que no debería estar empleado en este tipo de actividades. Y en este caso concreto de últimos movimientos de Alito y hacia la militarización, yo veo también una lucha por la supervivencia en el marco de la oposición. Al final, quien tiene la iniciativa es el gobierno, quien propone es el gobierno, y la oposición siempre está reaccionando a la acción del gobierno. Y en este caso, PRI y PAN estaban queriendo ir en una alianza conjunta, pero a la vez también se quieren destacar el uno sobre el otro. Y si uno está siempre en contra, por ejemplo, el PAN suele estar en contra de todo lo que proponga el gobierno, pues el PRI a lo mejor en algún caso quiere alinearse con el gobierno para no parecer exactamente lo mismo que el PAN, porque al final esa fórmula Va por México tampoco estaba del todo consolidada y de aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un juego al final de poderes, de intereses y también destacar e incidir un poco en esto, ¿no?, de cómo los políticos son capaces de prometer una cosa y la contraria según estén en un bando o en otro del poder. Y Sebastián, además, hablando sobre militarización, ¿no?, en tu país que tiene una larga historia al respecto, la estrategia militarizada en México sí ha sido como recurrida por todos los gobiernos, pero no ha funcionado. O sea, los índices de violencia son terribles, ¿no? El crimen organizado, además, cada vez hay mucho más grupos, ¿no?, y está mucho más dividido y hay mucho más violencia. Entonces, esta estrategia a la que le está apostando el gobierno mexicano, en tu caso específico, además, muchas personas defensoras de derechos humanos agredidas o asesinadas, incluso también periodistas, ¿no?, que es esta misma ola de violencia que trae una estrategia violenta, que es en la que estamos. Sí, yo creo que aquí en el debate sobre militarización en México hay un problema, y es que usualmente las personas afectadas por la militarización no son parte del debate, ¿no? Porque el debate, digamos, de políticas públicas de las fuerzas de seguridad en México suele ser un debate que se da o a nivel gobierno, Congreso o a nivel academia, ¿no? Digamos que las personas que las personas que están en las primeras líneas de los territorios en donde están enfrentándose este tipo de políticas, por ejemplo en las ciudades fronterizas, en estados como Chiapas o al norte en ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, suelen estar ausentes de estos debates, ¿no? Y creo que por lo menos nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues la militarización realmente no la vivimos, ¿no? Yo salgo, camino por mi barrio, puedo hacer mercado, no me encuentro nunca un militar, no me van a hacer una requisa, no tengo miedo que me desaparezcan, pero pues esa no es la realidad en muchos municipios y muchos territorios del país, y creo que por eso sucede algo, y es que en Ciudad de México este debate, de alguna manera el periodismo y digamos personas que promueven la defensa de los derechos humanos tratan de impulsarlo, pero yo siento que no termina de tener mucha acogida esta preocupación. Bueno, se hizo una manifestación, pero digamos que más allá de eso no siento que el tema no termina de enganchar con la ciudadanía, y creo que eso es problemático. Emanuel, para cerrar contigo, ¿por qué crees que no hemos sabido transmitirle a la ciudadanía, ¿no?, la preocupación de un país con una estrategia militarizada? Creo que hay varios temas que no se hablan con el ejército. Por ejemplo, el hecho de que el ejército de la guerra sucia, de la represión, de la época de la guerra sucia, es el mismo que hoy, ¿no? O sea, no ha cambiado ese ejército, no ha habido realmente un proceso
de justicia y verdad, que bueno, ahora se está haciendo un intento, ¿no? de con la Comisión de la Verdad justo para esa época. Pero hay, o sea, no ha habido un proceso de justicia transicional como se prometió en algún momento. Entonces, bueno, este ejército no es un ejército que haya sido sometido por la sociedad a realmente a un examen, un escrutinio real de sus acciones del pasado, ¿no? Seguimos con el mismo ejército. ¿Y por qué los políticos y, como decía Pablo, o sea, cuando llegan al gobierno, pues repentinamente, o sea, cambian de opinión, ¿no? No sé si es tanto un cambio de opinión. El presidente lo dijo, además, así, cambié de opinión. Él lo dice así, pero hay que recordar su discurso de toma de posesión, que recuerdo fue una carga muy dura, durísima contra la Policía Federal. ¿Quién diría que yo estaría hablando bien de la Policía Federal? Pero me pareció excesivamente fuerte la crítica en su toma de posesión en el Congreso contra la Policía Federal, que en los años pasados, si bien ha habido muchos abusos y no era, o sea, claramente la fuerza que se merecía México para las tareas de seguridad pública, también ha habido cierto proceso de formación y de reforzar ciertas competencias dentro de la Policía Federal, y era también en su discurso una alabanza total de la labor del ejército, ¿no? Entonces yo creo que eso se veía venir. No sé cuándo cambió de opinión, pero para mí cambió de opinión o sea, ya estaba como programado ese cambio de opinión. ¿Y por qué siempre nos presentan el ejército como inevitable, ¿no? O sea, como que no tenemos otra alternativa para asegurar un mínimo de seguridad en el país, ¿no? ¿Cómo es posible eso? O sea, dicen, mientras vamos fortaleciendo, y el discurso ha sido el mismo desde hace por lo menos 3 sexenios, mientras vamos reforzando y fortaleciendo una fuerza civil de seguridad pública, tenemos que recurrir al ejército. Pero ya llevan 2 décadas diciéndonos, no estamos todavía preparados, no tenemos una fuerza. Fortalecieron a la Policía Civil, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a empezar a fortalecer? Cuando tomó posesión López Obrador y hizo este discurso tan crítico hacia la policía, pensé, pues ese no va a ser el sexenio donde por lo menos, o sea, donde por fin van a poner mano a la obra y van a empezar a fortalecer desde abajo, ¿no? Desde las policías locales, mejor preparadas, menos corruptas, o sea, mejor pagadas, mejor armadas, y así subiendo hasta tener una fuerza civil que es indispensable, o sea, y parece que todos los gobiernos están bajando los brazos frente a esta tarea y dicen, no, ahí tenemos al ejército, y otra vez, ¿no? Y siempre diciéndonos, es la única alternativa que hay, no hay otra. E incluso además la población defendiéndoles, eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Lamentablemente se nos acabó este bloque, pero hay que ser honestos y honestas. Hay mucha gente allá afuera que sí quiere al ejército fuera en las calles, porque nunca les hemos dado una alternativa civil, ¿no? Para frenar esta violencia. Pero bueno, lamentablemente nos tenemos que ir al corte, pero volveremos un poco con un tema más o menos parecido, la prisión preventiva oficiosa, y específicamente el caso Florence Cassés, que tiene que ver mucho con los jueces, ministerios públicos, Suprema Corte de Justicia de este país. Regresamos. Regresamos a Extranjeros y además, como platicábamos al principio, Emanuel, tú eres autora de uno de los libros más importantes en el caso de Florence Cassés, si no es que el primero y el más importante de esta investigación, y ha vuelto a la mesa, ¿no? Este tema. Platícanos las razones de por qué seguimos hablando de este tema, y a mí me gustaría que le metiéramos un poco lo que también se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la prisión preventiva oficiosa, y de cómo en este país tenemos a muchas personas en prisión sin haber sido juzgadas. 4 de cada 10 presos, ¿no? En México están en prisión preventiva oficiosa. El gobierno sostiene que es importante mantener esa medida en el caso de los delitos que más lastiman a la sociedad, ¿no? Como delitos muy violentos que tienen que ver con el crimen organizado, pero no solamente, o sea, delitos como el secuestro, por ejemplo, o delitos que tienen que ver con el uso de armas. Y el problema es que... No, y ahora ya también corrupción, sí, y los delitos electorales, o sea, cada vez vamos metiéndole más delitos a esa lista. Ajá, sí, exacto. Pero el problema cuando hablamos de los delitos más graves son justamente los que en
todos estos años de uso o de la prisión preventiva oficiosa o del arraigo en su momento, ¿no? Como en el caso de Florence Cassé y Israel Vallarta, aunque ahora se usa mucho menos la figura del arraigo, afortunadamente, pero bueno, ha sido en gran medida sustituido por la prisión preventiva oficiosa. Son crímenes graves que requieren una atención especial, ¿no? Al cuidado, al respeto del debido proceso. Y eso es precisamente el flanco débil de la prisión preventiva oficiosa. No solamente digo el hecho de que se violan derechos desde el punto de vista de las víctimas, pero desde el punto de vista del proceso, pues también el hecho de que se usa para métodos de investigaciones no del todo conformes, ¿no? O sea, como tortura, etcétera. Entonces, eso pone también en peligro a los procesos. Y el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, él lleva ya 17 años encarcelado, ha sido torturado no solamente en el momento de su detención, ha sido presentado tarde al Ministerio Público, como en muchísimos otros procesos, y todavía no tiene sentencia. O sea, en 17 años parece que la justicia no ha sido capaz de reunir las pruebas contra él, ¿no? Y efectivamente, estas pruebas no existen. O sea, cuando se conoce un poco este expediente, se ve cómo ha sido fabricado, y ha sido fabricado precisamente bajo el paraguas del arraigo en ese momento, ¿no? Cómo estas medidas fomentan y facilitan la fabricación de expedientes, cosa que sigue siendo un problema de la justicia en México, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Porque al final hay tantos delitos que hay un atasco en el sistema judicial que es incapaz de procesarlos, a la vez hay saturación carcelaria porque hay 4 de cada 10 presos sin condena cumpliendo penas, y al final yo creo que habla de un problema mucho más complejo que afecta a todo el país y que hay que atajar de raíz. Yo creo que el presidente ha tratado de tomar la iniciativa, en este caso también, por ejemplo, con los privados de libertad, adultos mayores, que llevan muchos años o que han sido torturados, como en este caso se han vulnerado sus derechos y ya se ha viciado todo el proceso, pero al final los estamos acumulando como en un cajón y se van acumulando y hay que tomar decisiones, creo yo, en este momento para tratar de aligerar todo esto sin dejar de lado a las víctimas, que al final pues también merecen justicia, ¿no? No, incluso, bueno, tenemos un par de casos que se están discutiendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sebastián, el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, que también estuvieron 17 años en prisión, ¿no? Como esta forma que se utiliza en México, porque además sé que eres abogado, ¿no? Para meter a la cárcel a las personas, pero bien decía el ministro presidente de la Suprema Corte, quienes terminan en la cárcel es la gente empobrecida, racializada, y quien termina 17 años en prisión sin que se le diga si es culpable o inocente siquiera, ¿no? Sí, yo creo que un factor que no contribuye a este tema de la prisión preventiva oficiosa es que pienso que AMLO tiene tanto capital político actualmente que puede simplemente posponer el debate o no tomar esas decisiones que se deberían estar tomando. Un poco lo mismo que pasa con la militarización y el debate en torno a la ausencia de profesionalización de la policía. Es como, prefiero tomar algunas medidas a corto plazo, prefiero no afrontar el problema, lo que implica un debate de reforma a la justicia, de reforma a la seguridad ciudadana, y lo pospongo, y una de las maneras de posponerlo es, pues, digamos, tengo acá una persona que es Gers Manero y que se mueve, digamos, perfectamente dentro de este entramaje tan corrupto, digamos, tan opaco, tan complejo, y no le doy una solución. Ahora, con los casos de la Corte Interamericana, que están actualmente en el sistema interamericano, creo que también sucede un fenómeno similar, y es que, repito, AMLO tiene tanto capital político que puede también pasarse un poco por debajo de la cuerda y no acatar lo que le indica la comunidad internacional, ¿no? Entonces, es un grave problema. De hecho, la sociedad civil no sabe en México no sabe actualmente qué hacer con eso, y es el gobierno no está acatando lo que le está ordenando los distintos organismos, como la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y otros organismos multilaterales. Y creo que en todos los temas que hemos hablado el día de hoy, en todos sucede lo mismo.
Entonces hay recomendaciones o dictámenes para México que el gobierno simplemente dice no los o que incluso les llama intervencionistas, ¿no? O sea, como que tiene esta parte del gobierno, nosotros no vamos a intervenir y no vamos a permitir que nadie intervenga en nuestro país, ¿no? En el debate sobre la militarización lo dijo López Obrador el 26 por la mañana, de quien critique la Sedena prácticamente quisiera transformar el modelo para que las agencias extranjeras sean las a cargo de la seguridad nacional, ¿no? En el caso de la prisión preventiva, igual, él dijo, en caso de anular la prisión preventiva oficiosa, porque hay que recordar que es la prisión preventiva oficiosa, es yo, Ministerio Público, es decir, Fiscalía, agarro a alguien y digo al juez, lo meto a la cárcel porque los delitos de los que yo le acuso ameritan prisión preventiva de oficio, ¿no? Y lo que se planteó fue eliminar la parte oficiosa y que los fiscales justifiquen al juez, le digan, oye juez, tú eres el que debe determinar esto, entonces mira, tengo esta persona, tengo estas evidencias contra él, por el momento no hay juicio, pero te pido por favor que lo metas a la cárcel por esto. Eso es lo que el gobierno ha rechazado con dos argumentos. Uno es toda la estrategia de seguridad del gobierno se basa en la prisión preventiva de oficio, lo cual es de llamar mucho la atención porque es meter a la cárcel a gente sin juicios, ¿no? Parece muy, muy extraño como planteamiento. Y segundo, bajo el entendimiento de que el Poder Judicial es intrínsecamente corrupto, como si las fiscalías no lo fueran. Y estamos viendo en el caso de Israel Vallarta, los abogados, la familia, sigue denunciando que dentro de la fiscalía están estos elementos que operan en la sombra para evitar cualquier proceso que podría llevar a su liberación. Entonces, el gobierno se está pidiendo de confiar ciegamente en las fiscalías federal y estatales, que durante toda la vida el periodismo viene documentando cómo cometen abusos, cómo torturan, cómo crean pruebas, cómo siembran armas, cómo manipulan expedientes. Lo que estamos viendo ahorita en el caso de Ayotzinapa, cómo sabotean investigaciones, cómo entropiezan la llegada de la justicia, ¿no? Entonces, bajo estos dos planteamientos de que el sistema de seguridad no funcionaría sin la prisión preventiva y dos, el poder judicial es corrupto entonces tenemos de entender que las fiscalías no, es el planteamiento para mantenerla. Y son dos planteamientos por lo menos erróneos y hasta cierto punto peligrosos, en mi opinión. Y yo agregaría el que también hasta nos hicieron una exposición en la mañanera diciendo que saldrían de la cárcel, ¿no?, cientos de personas en el momento en el que esto sucediera, cuando si tuvieran las investigaciones armadas contra estas personas y realmente fueran culpables, pues tendrían que llevarlos a juicio, ¿no? Sí, es el uso de, digamos, agitar fantasmas para no enfrentar la tarea que tienen, ¿no? Yo creo que hay fuertes tensiones, bueno, sobre todos los temas dentro de este gobierno, pero en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé también, hace 2 años la Secretaría de Gobernación redactó un informe, la Unidad de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobernación redactó un informe de 90 páginas sobre el caso de Israel Vallarta, reconociendo que su expediente estaba vacío de pruebas y mostraba todas las señales de haber sido fabricado, de que todas las pruebas habían sido sembradas y los testimonios manipulados, y emitiendo, incluso enviando este documento, esa opinión por parte de la Secretaría de Gobernación al juez del caso, un juez de Toluca, y no ha pasado nada. Y es como, o sea, en la mañanera el presidente sigue contestando preguntas sobre el caso diciendo, ay, pero ahora lo voy a encargar en análisis del caso, después de encargarlo a Olga Sánchez Cordero, se lo encarga a Adán Augusto López y luego finalmente dice, pues lo voy a encargar a Rosa Isela, ¿no? Pero es que ya ha habido un análisis de hace 2 años, ¿por qué no se trabaja en base a ese documento que está bien hecho y que es un análisis en profundidad del caso de Israel Vallarta? Y también dentro de la Fiscalía hay indicios de que se están ocurriendo cosas muy extrañas
en la Fiscalía de Gertz Manero porque al parecer están ya preparando nuevas acusaciones fabricadas contra Israel Vallarta en caso de que el juez lo liberara. Pues si quieren saber más sobre este tema, del caso específico de Florence Cassés y de Israel Vallarta, por favor lean El Teatro del Engaño, Manuel Stills, y además los reportajes que ha sacado posteriores al libro, para que puedan seguir más a pie puntillas este caso, porque nos tenemos que ir a un corte, ¿no? Pero regresaremos con nuestro tema internacional, no solo la muerte de la reina Isabel, sino en general la monarquía, y la monarquía en muchos países que todavía sigue reinando, vaya la redundancia. Regresamos. Regresamos a Extranjeros y como ya les prometíamos en el bloque anterior, vamos a hablar sí sobre la muerte de la reina Isabel, pero más bien sobre lo que representa la monarquía en el mundo. Y Pablo, así de español de nacimiento, cuéntanos un poquito, porque además para nosotras y nosotros los mexicanos también hay muchas cosas que desconocemos al respecto. Pues como súbdito del Reino de España, os diré que en realidad al ciudadano de a pie de calle le cambia poco y casi es una cuestión más que aparece en la prensa del corazón y que no afecta en tu día a día, porque la mayoría de monarquías en Europa son al menos con un carácter simbólico, juegan una figura de representación, pero no tienen un poder real de decisión a la hora de tomar ninguna decisión. O sea, tienen que acatar lo que decida el gobierno y firmar debajo, y es una cuestión más protocolaria. En el caso de Reino Unido, la muerte de Isabel, qué duda cabe que una figura que es histórica y que ha generado tanto consenso a nivel mundial, básicamente, pues va a sufrir ahora mismo con la llegada de Carlos una caída de popularidad lógica, porque además da la impresión en estas primeras semanas que él no tiene muchas ganas de ejercer ese cargo que ha tardado tanto en empezar a ejercer, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo, por ejemplo, algunos países caribeños como han solicitado y están acelerando su proceso para dejar de ser parte de esa corona británica, ¿no? En otros países, como en España, es un debate que sí que está sobre la mesa, pero que a día de hoy todavía hay una gran brecha generacional entre la gente más adulta, que sí vivió, por ejemplo, la dictadura y que sí vivió la transición y vio que el rey Juan Carlos en aquel momento sirvió para hacer una transición pacífica hacia una democracia, y que todavía guarda respeto y acepta la monarquía como una forma de gobierno necesaria para el país, y cómo esa brecha generacional a las nuevas generaciones jóvenes, pues que no tienen ese recuerdo de esa monarquía transicional, pues le choca, ¿no? Y sí es una cuestión que duda cabe que a la hora de elegir un representante que sea jefe de Estado, pues es mucho más democrático hacerlo con el voto y no que sea una cuestión hereditaria de una familia con privilegios, como por ejemplo hemos visto con el rey Juan Carlos, que se ha exiliado y no ha enfrentado realmente los juicios que tenía en su contra por haber cobrado comisiones. Entonces es una cuestión generacional que yo creo que tardará todavía unas cuantas décadas en realmente ser un tema como para plantear un referéndum en España sobre esta cuestión. Yo creo que todavía es pronto, y ni cabe ni qué decir en Reino Unido, que es a mi juicio una sociedad todavía más identificada con la monarquía, ¿no? Veremos en otros países, en países árabes, por ejemplo, ni siquiera se va a plantear, ¿no? Pero bueno, entiendo que para países como México sí es una cuestión un poco extraña, ¿no? Y chocante, decir, todavía estamos con estas figuras que heredamos desde la Edad Media, ¿no? Y Manuel, cuéntanos también cómo lo ves, porque además también desde Bélgica. También soy súbdita. Exacto, también del rey de los belgas, porque no decimos el rey de Bélgica, no sé por qué, pero se dice el rey de los belgas. Lo que me llama la atención es que no estamos en Bélgica, bueno, primero efectivamente es una democracia parlamentaria, o sea, la monarquía juega, como dice Pablo, un papel de representación. En el caso de Bélgica es incluso
bueno, tal vez hay parecidos con España y otros países, pero es incluso un poco el cemento de la nación, ¿no? Porque es difícil cuestionar la monarquía sin cuestionar la existencia de Bélgica, ¿no? Debido a los conflictos que existen entre las comunidades culturales, o sea, entre francófonos y flamencos, pues prácticamente lo único que ya nos une es la monarquía y la selección nacional de fútbol, ¿no? Me llama mucho la atención, es algo de lo que me di cuenta con el fallecimiento de la reina de Inglaterra, que conozco los nombres de los hijos y los nietos de la reina de Inglaterra, pero no conozco los nombres de los hijos del rey de los belgas, ¿no? O sea, es como no estamos al mismo nivel de cultura popular monárquica que tienen en ese país. Y, o sea, y un elemento también añadido y amplificado, por ejemplo, con series que ha habido su presencia en la prensa del corazón, pero también series en Netflix, por ejemplo, sobre la familia real inglesa, ¿no? La familia real belga tiene sus pequeños escandalitos también, pero no son así como tan sonantes. Lo que me llama muchísimo la atención sobre la monarquía es que no está cuestionada en el norte de Europa. Hay 12 países europeos que tienen todavía un sistema monárquico. Bueno, algunos son principados, paraísos fiscales y eso, o bueno, el propio Vaticano, pero hay 7 grandes monarquías en el norte de Europa, que son Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, que son de los países más igualitarios del mundo al nivel de sociedad y al nivel de derechos civiles, ¿no? Y derechos reproductivos, derechos sexuales. Son países que a la vez son monárquicos y son de los más progresistas del mundo. Y eso yo no estoy relacionando una cosa con otra. No estoy diciendo que gracias a la monarquía son países igualitarios, pero no deja de llamar mucho la atención que estos países además no están cuestionando la monarquía, no son países donde haya un debate muy... Creo que el debate está en España, tal vez, pero no hay un debate así muy fuerte en los países escandinavos, por ejemplo, cuestionando la monarquía. O sea, ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no? A la vez sociedades que son muy igualitarias y a la vez que siguen un sistema excesivamente tradicional o arcaico, yo diría, y eso es muy llamativo. Tenemos 2 minutos para cerrar, así que quien se quiera aventar el tiro del cierre de la monarquía creo que de países no monárquicos. Además, acá tenemos un representante de no queremos a la monarquía. El tema se resolvió hace años. Muy bien. Sí, pues yo sigo también por tu misma línea y no, pues yo siento que, digamos que a nivel interno entiendo que estos sistemas políticos de monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales generan mucho orgullo dentro de las poblaciones por, digamos las sociedades más igualitarias que se han logrado con el transcurso de los siglos, pero también creo que en otros países como México, en América Latina, pues es inevitable asociar la figura monárquica a su pasado colonial, ¿no? Y creo que esto es particularmente disidente con la muerte de la reina Isabel y su pasado imperial, ¿no? Y como tantos países la recuerdan así. Creo que por eso el debate estuvo muy interesante de cómo digamos, al ver, por ejemplo, personas llorar acá por la figura en México o en Colombia también pasó como gente atacada llorando. O sea, respeto como el dolor y todo, pero pues claro, también no puedes dejar de ver ese otro aspecto que también pues es profundamente cuestionable. Les hicieron spoiler de la serie de Netflix, yo creo que por eso estaban Exacto. Pues muchas gracias a los 4 y a ti, Emanuel, por acompañarnos en esta ocasión. Recuerden que el próximo mes estará con ustedes Yael Weiss, conduciendo Extranjeros, el último viernes de cada mes. En esta ocasión ya nos vamos. Cuídense mucho y hasta luego.